quiero alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través del estudio de su santa palabra. Y quiero invitarle a que se conecte conmigo para que estudiemos juntos con este video tutorial basado al tema del templo de Dios. Y obviamente vamos a verlo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, en el paso número 1 queremos ver por qué debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y la base bíblica está en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice allí: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que miremos la primera parte del texto 19, porque dice allí que no podemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y luego en el texto 20 dice que tenemos que glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la razón por la cual nosotros debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo sencillamente es porque nuestro cuerpo no es nuestro. En realidad le pertenece a Cristo y Él nos da el privilegio de administrarlo y cuidarlo como templo del Espíritu Santo. ¿Estamos claros con esto? Gloria a Dios. Entonces vamos al paso número 2, donde queremos ver por qué como seguidor de Cristo no debo ponerme tatuajes. Y la base bíblica está en 1 Juan 2, versículos 15 al 16 y el versículo 6. Dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Quiero iniciar con el texto número 6, porque allí dice que si una persona dice que es cristiana y que es seguidor de Cristo y que permanece en comunión con Cristo, entonces debe de andar como Cristo anduvo. Y es inconcebible pensar que Cristo, entendiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, iba a implementar en su vida terrenal la práctica de poner tatuajes en su cuerpo, sabiendo claramente que eso es una tendencia del mundo y de acuerdo al texto 16, no hay que amar las cosas del mundo ni los deseos de la carne, porque eso es un deseo carnal. Ponerse un tatuaje en la piel, en la carne, obviamente es un deseo del mundo y de la carne, y el verso 15 es contundente al decir que si alguno ama al mundo y sigue los deseos y las prácticas del mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Me estoy explicando, sí o no? Es muy sencillo. La práctica de los tatuajes es un asunto mundano y carnal, y aquellos que queremos seguir a Cristo tenemos que andar como Él anduvo. ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora bien, vamos al paso número 3, donde queremos ver por qué Cristo no quiso beber el vinagre mezclado con hiel. Y la base bíblica está en Mateo 27 y el versículo 34. Dice allí: Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Quiero que notemos que cuando el texto habla de vinagre y habla de hiel, no es lo que tú y yo conocemos en esta generación
como vinagre y como hiel. En aquel entonces, en los tiempos bíblicos, eran bebidas fermentadas, eran bebidas alcoholizadas. Y cuando mezclaron las dos, lo que querían era hacer una bomba, una droga en solución líquida, para que cuando Jesús la consumiera, se mantuviera más tiempo en la cruz y obviamente estando bajo el efecto de la droga, más tiempo vivo en la cruz. A través de la provocación y la tentación, Satanás lograra que Cristo pecara y así ya no poder ser nuestro Salvador. Pero la Biblia enseña que cuando Cristo la probó, Él dándose cuenta que era una droga en solución líquida, inmediatamente la escupió y no quiso beberla. Porque es importante cuidar nuestro cuerpo como templo de Dios y Cristo entendía que no debemos consumir ningún tipo de droga que nos afecte el cuerpo y nos afecte la mente. ¿Estamos claros con esto? Perfecto. Ahora, en el paso número 4, queremos ver de qué manera resolvió Cristo la desnudez física de Adán y Eva. Y la base bíblica está en Génesis 3, versículos 7 y 21. Dice allí: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiero que miremos que inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, el texto 7 dice que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un delantal es una prenda que es todo por delante y nada por atrás. Y obviamente por delante llega por encima de la rodilla, ¿cierto? Y arriba simplemente son tirantes. Entonces, ese concepto para Cristo no era el más apropiado para sus hijos y por eso en el texto 21 les reemplazó las hojas de higuera, los delantales por túnicas de pieles para vestirlos. Porque el mensaje es que debía de ser una vestimenta que los cubriera y los tapara su desnudez para que no anduvieran revelando a otras personas lo que solamente debe ser para su pareja. Porque la enseñanza bíblica es que debemos de vestir con pudor y con modestia para la honra y la gloria de Dios. ¿Estamos claros, sí o no? Muy bien. Entonces vamos a avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver si es parte del plan de Dios que nos adornemos con joyas. Y la base bíblica está en 1 Timoteo 2 y el versículo 9. Dice allí: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Quiero que miremos que el texto está hablando del atavío exterior de la persona. Mire la frase en el primer renglón: las mujeres se atavíen, se vistan, se adornen. Está hablando de la forma de vestir. Y dentro de esa enseñanza de cómo debemos vestir, el segundo renglón dice que no hay que incluir en la vestimenta, en el atavío exterior, ni el oro, ni las perlas, ni las piedras preciosas, ni las alhajas, ni las cadenas, porque ese no era el plan original de Dios. De hecho, cuando Dios creó el oro y las piedras preciosas, la Biblia enseña que las utilizó para adornar el jardín del Edén. Adán y Eva no utilizaban estas cosas porque entendían cuál era el propósito por el cual Cristo las creó. Pero después del pecado, todos los planes originales de Dios
fueron distorsionados, entre ellos el tema de las joyas. Por eso el ser humano comenzó a utilizar estas joyas para vestirse y ataviarse, manifestando su corazón orgulloso y demostrando su poder económico. Inclusive, por amor a nosotros, cuando vino el diluvio, Cristo decidió enterrar en la profundidad de la tierra todas las joyas que antes estaban sobre la faz de la tierra. Y lo hizo con el fin de ayudarnos y contrarrestar toda nuestra vanidad y orgullo. Pero el hombre ha decidido cavar a la profundidad de la tierra, sacrificar vidas y aún explotar a personas en busca de estas joyas para satisfacer su hambre por el poder económico y su hambre por la vanidad. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Porque no era el plan de Dios que nosotros utilizáramos las joyas, y sigue siendo el plan de Dios que no las utilicemos. Entonces, teniendo eso claro, vamos a avanzar con el paso número 6, donde queremos ver cómo deben de ser nuestros cortes de cabello y peinados. Y 1 de Pedro 3, versículos 3 y 4 es nuestra base bíblica. Dice así: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Quiero que miremos el primer renglón del versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. No es el plan de Dios que nosotros utilicemos peinados extravagantes, peinados excesivamente llamativos, peinados ostentosos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos vistamos bien, que nos adornemos bien, con pudor y modestia, nos peinemos bien, tengamos corte de cabellos apropiados y agradables como hijos de Dios. Pero lo que Cristo quiere que entendamos es que lo que es de grande estima para Él, de acuerdo al versículo 4, es el atavío interno, el del corazón. Eso es lo que hay que adornar, el carácter. Tenemos que enfocarnos en la transformación del carácter para ser semejantes a Cristo y no dejarnos llevar por toda esta tendencia carnal y mundana de la vanidad y de la vanagloria. Esto es lo que Cristo anhela de nosotros y por eso nos ha dejado esta clara enseñanza en su palabra. Teniendo eso claro, entonces queremos avanzar ahora al paso número 7, donde queremos ver si Dios aprueba que sus hijos consuman carnes inmundas. Y la base bíblica está en 1 Corintios 10 y el versículo 31, que dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, a la hora de escoger los alimentos y las carnes que hemos de consumir, no podemos glorificar a Dios comiendo carnes inmundas, porque lo inmundo y un cuerpo que es templo del Espíritu Santo no va de la mano. Por eso es importante diferenciar las carnes limpias de las carnes inmundas. Quiero que miremos que el texto dice que si vamos a comer, debemos de hacerlo todo para la gloria de Dios. Y es evidente que como nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, no podemos glorificar a Dios consumiendo carnes inmundas. Por eso le animo
a que estudie la lista que aparece en Levítico capítulo 11, porque allí Dios explica cuáles son los animales terrestres que son limpios y cuáles son los inmundos, cuáles son los animales marítimos que son limpios y cuáles son los inmundos. Y aunque la lista es larga de Levítico 11, voy a aprovechar para compartirle por lo menos unos 2 o 3 de estos animales inmundos. Los más comunes son el cerdo, la tortuga, la iguana, el tepezcuinte y todos los mariscos que son inmundos. Jaiba, camarón, langosta, pulpo y todos estos animales que Dios creó con otros fines y propósitos, pero no para ser consumidos por hijos de Dios que reconocen que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el texto dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Estamos claros? Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a avanzar ahora al paso número 8, donde queremos ver por qué no debemos consumir bebidas alcohólicas. Y la base bíblica está en Isaías 28, versículos 7 y 8. Dice allí, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Quiero que miremos palabras claves que aparecen en el texto. Por ejemplo, en el primer renglón del texto 7 dice, erraron. Luego al final dice, entontecieron. En el segundo renglón vuelve a repetir, erraron, y luego agrega, trastornados. En el tercer renglón dice, aturdieron, y vuelve a repetir, erraron, y luego agrega, tropezaron. Y finalmente el texto 8 dice que toda la mesa está llena de vómito y suciedad como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. No es inteligente para una persona que valora la presencia del Espíritu Santo en su vida y reconoce que su cuerpo no le pertenece, consumir bebidas alcohólicas, porque erra, se entontece, se trastorna, se aturde, tropieza y pierde el sano juicio. Y como hijo de Dios y como cristiano debemos estar siempre con el sano juicio para vivir de la manera que glorifica a Dios. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, con eso claro, vamos a continuar con el paso número 9, donde queremos ver por qué no debemos asistir a algunas de las actividades del mundo. Y la base bíblica está en Isaías 5, versículos 11 y 12. Dice allí, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Quiero que miremos que el texto 11 describe un ambiente donde hay bebidas alcohólicas, hay licor que la gente toma hasta que se enciende, dice el texto, y pasan toda la noche bebiendo hasta terminar en la embriaguez. Luego el texto dice que se levantan el día siguiente para seguir con la borrachera y para sacar lo que en mi país llamamos la goma. Pero si conectas el texto 11 con el texto 12, vemos que es un ambiente que además de alcohol también involucra o incluye banquetes, hay mucha comida y hay mucha música secular, música que no glorifica ni exalta el nombre de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de un ambiente tal?
miremos la última parte del texto 12. No miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. En esos ambientes, la presencia de Cristo no es bienvenida, ni tampoco es valorada. Y por eso un cristiano convertido que ama a Cristo y que permanece en Cristo no debería asistir a este tipo de actividades del mundo, porque si Cristo no puede estar con él, él no debe de estar allí. La Biblia dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Con eso en mente, llegamos al paso final, que es el número 10 del tema, donde queremos ver cuál será la consecuencia final de no glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y la base bíblica está en 1 Corintios 3, texto 16 y 17. Dice allí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiero que miremos el texto 17, porque dice allí que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y recordemos que el templo de Dios sois vosotros. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted continúa poniéndose tatuajes en su cuerpo, continúa bebiendo bebidas alcohólicas, continúa consumiendo drogas, continúa vistiendo de una forma vulgar e indecente que no glorifica a Dios porque es sensual, continúa consumiendo carnes inmundas, continúa asistiendo a actividades mundanas donde la presencia de Cristo no es respetada ni valorada, la Biblia enseña que al destruir de esa manera el templo de Dios, entonces la consecuencia final será que Dios a usted también le destruirá. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y con eso en mente, entonces quiero invitarle a repasar rápidamente conmigo los 10 pasos que vimos en el tema de hoy. Recordando que debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y fuimos comprados por la sangre de Cristo. Además de eso, estudiamos que no debemos poner tatuajes en nuestro cuerpo porque eso es un deseo carnal y mundano. Por otro lado, vimos que Cristo decidió no consumir el vinagre mezclado con hiel porque en aquel entonces era una droga en solución líquida, y que Cristo resolvió la desnudez de Adán y Eva vistiéndolos de una forma decente y con modestia, utilizando las túnicas de pieles. Vimos también que las joyas no fueron creadas por Cristo para que nos ataviáramos y las utilizáramos en nuestra apariencia exterior. Fueron creadas con otros fines y propósitos. Por otro lado, vimos que nuestros cortes de cabello y nuestros peinados no deben ser ostentosos, extravagantes ni llamativos. Obviamente quiero recordarle que como hijos de Dios debemos de vestirnos bien, arreglarnos bien, peinarnos bien, tener cortes de cabello lindos y apropiados, pero siempre en el marco de la modestia, la sencillez y la decencia. Porque además de eso vimos que nosotros no debemos consumir carnes inmundas porque eso no glorifica a Dios. Y obviamente tampoco debemos de consumir bebidas alcohólicas porque nos entontecen, nos aturden, nos hacen errar y tropezar perdiendo el sano juicio.
Y además de eso, estudiamos que nosotros no debemos de asistir a las actividades del mundo donde la presencia de Cristo no es valorada ni tampoco es respetada. Y lo último que vimos fue que si nosotros continuamos destruyendo nuestro cuerpo que no nos pertenece, dicho sea de paso, porque le pertenece a Cristo, que lo compró con su sangre preciosa, y ese cuerpo nos lo ha dado para que lo administremos como templo de Dios. Si lo seguimos destruyendo, entonces la consecuencia final será que Cristo también nos destruirá a nosotros. Y con esos 10 pasos en mente, entonces quiero invitarle a que le pida a Dios en oración para que lo llene de su sabiduría. Después de eso, le animo que dedique tiempo a estudiar con este video tutorial y vea las explicaciones que damos. Una vez que hayas hecho eso, entonces lo siguiente es conectar las respuestas que aparecen en la guía con los textos bíblicos que utilizamos para que se llene de fe y de valor y vaya y haga exactamente lo mismo que has visto y has oído, compartiendo estos 10 pasos con aquellas personas que quieran aprender más de la santa palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Y antes de despedirme, mi amigo que me escuchas, quiero recordarle que seguimos trabajando con la ayuda de Jehová para preparar más videotutoriales. Así que manténgase conectado porque esperamos regresar muy pronto con otro material basado al tema de los diezmos y las ofrendas.